Bienvenidos revolucionarios a un nuevo vídeo de la Flip Classroom del Implacable. Seguimos con el tema 2, los movimientos liberales y nacionales de 1789 a 1871. Antes de continuar hablando de las etapas de la Revolución Francesa, debemos ver cuál era el clima político durante la misma, es decir, qué grupos políticos existían. De un lado encontramos los grupos monárquicos, entre los que destacan los absolutistas o realistas, defensores de Luis XVI y la monarquía absoluta, tal y como venía siendo hasta el momento, y de otro lado los monárquicos constitucionales, que defienden la pervivencia de la monarquía, pero una monarquía constitucional, es decir, limitada por una constitución en sus poderes. Sin embargo, los verdaderos protagonistas del cambio serán los grupos republicanos, donde encontramos tres grandes grupos: los girondinos, los jacobinos y los cordeliers. Los girondinos, llamados así por pertenecer en origen al departamento de la Gironda en Burdeos, son representantes de la alta burguesía, por ello conservadores, moderados, y abogarán por la difusión de la revolución por el resto de Europa. Su máximo exponente o representante es Condorcet. En cuanto a los jacobinos, serán los más radicales. Tienen su sede en el convento Saint-Jacques, de ahí el nombre que reciben, representan a la burguesía media y apoyarán o serán apoyados y defenderán los intereses de las clases populares, conocidas en este momento como sans-culottes. Su máximo representante es Robespierre. En cuanto a los cordeliers, también de izquierda radical, defenderán o lucharán por conseguir un sufragio universal, la soberanía popular. Su máximo representante es Marat. Con este contexto político interior, pronto la Francia revolucionaria tendrá que hacer frente a un problema mayor: la estrategia contrarrevolucionaria o reacción absolutista, llevada a cabo por las distintas potencias de Europa, que tratarán de restablecer el sistema del antiguo régimen en Francia con un doble objetivo: acabar la revolución y, en segundo lugar, y más importante, conseguir que las ideas revolucionarias no lleguen a sus países. Ya en junio de 1791, en la conocida fuga de Varennes, Luis XVI y su esposa María Antonieta son detenidos cuando trataban de huir de Francia y unirse a las tropas austríacas. Esto provocará un desprestigio de la monarquía, considerada traidora, ha traicionado a su pueblo, y un proceso de radicalización de los revolucionarios, que reclamarán a partir de ese momento la abolición de la monarquía. En octubre de 1791 se finaliza la nueva constitución y se declara la guerra a Austria. En agosto de 1792 se producirá el asalto a las Tullerías, palacio real donde se encuentran los monarcas después del traslado de la corte desde Versalles a París. Este asalto supone el inicio de una nueva fase, la fase republicana, con una nueva asamblea, la Convención Nacional, que tendrá unos representantes políticos elegidos por sufragio universal masculino. Esto supone la abolición de la monarquía y la proclamación de la Primera República Francesa. Durante el periodo de la Convención Nacional podemos distinguir tres grandes etapas. La primera, desde septiembre de 1792 hasta mayo de 1793, llamada Convención Girondina, por el predominio de este grupo político, cuyo representante más importante será Danton. De mayo de 1793 a julio de 1794 encontramos la segunda fase de la Convención, la Convención Jacobina o Época del Terror, donde el poder de los jacobinos y la influencia que sobre estos ejercen los sans-culottes será llevada a la fase más extrema de la revolución. En tercer y último lugar tenemos la República Burguesa desde julio de 1794 hasta noviembre de 1799, donde un militar, Napoleón Bonaparte, empezará a ganar popularidad e importancia hasta convertirse de hecho en el dirigente de la Francia de la siguiente etapa política. La primera fase de la convención es la girondina, donde este grupo político de republicanos moderados llevará las riendas del gobierno. Sin embargo, otros representantes políticos tendrán presencia, como los de la llanura y los montañeses, con jacobinos y cordeliers siendo estos republicanos más radicales. De este periodo destacamos el juicio realizado a Luis XVI por la Convención, que acabará con la condena a muerte por guillotina el 21 de enero de 1793. Su esposa María Antonieta correrá la misma suerte. En cuanto a la política exterior de la Convención Girondina, debemos destacar las acciones que se toman para hacer frente a la coalición europea antirrevolucionaria, puesto que Austria, Prusia, España, Holanda e Inglaterra habían formado un ejército antirrevolucionario y habían comenzado la invasión del territorio francés. La Convención realizará reclutamientos obligatorios entre los ciudadanos, levas, para frenar los ejércitos coaligados. Sin embargo, quedará pronto en evidencia la ineficacia del nuevo ejército francés. A nivel interior tenemos una situación de guerra civil,
debido a la sublevación de los campesinos de la Vendée, que es apoyada por los realistas, es decir, los defensores de la monarquía harán que los campesinos se subleven contra los revolucionarios franceses. Toda esta situación de inestabilidad provocará la caída de los girondinos y el triunfo de los jacobinos, quienes contarán con el apoyo de los sans-culottes. Con los jacobinos en el poder empezaba la etapa más radical de la Convención y de la Revolución. Se aprobaba por referéndum una nueva constitución en 1793, aunque no llegó a estar en vigor. Era más radical porque establecía sufragio universal masculino, soberanía popular, libertad de culto y la separación de la Iglesia y el Estado. Al mismo tiempo se impulsaron grandes reformas sociales como la redistribución de la propiedad agraria, se fijó un precio máximo por los artículos de primera necesidad, la ley de máximo general, se fijaron unos salarios mínimos y se estableció una educación primaria gratuita. También se inicia un proceso de descristianización de la sociedad francesa. Se cierran iglesias, se eliminan fiestas religiosas y se sustituye el culto de los santos por el de los mártires de la Revolución. Finalmente se reorganiza el ejército, aprobándose un servicio militar obligatorio que traerá pronto éxitos militares tanto en el interior como en el exterior. Es este el periodo conocido como la época del terror, donde Robespierre dirigirá el Comité de Salvación Pública, el nuevo órgano supremo del poder ejecutivo. Además, se creará el Comité de Seguridad Nacional, cuyo objetivo será el de eliminar a los enemigos de la revolución, produciéndose juicios y muerte por guillotina de manera continuada. Asimismo, se aprobará un nuevo calendario que marcará el inicio de la República con el año 1 de la nueva era. La sangrienta represión y las tendencias dictatoriales de Robespierre aumentarán la oposición interna y causarán su caída. Como curiosidad os dejo el calendario revolucionario francés o republicano, donde se establecen 12 meses de 30 días cada uno con nombres vinculados a las actividades agrarias. Con la caída de los jacobinos entramos a la tercera y última etapa de la República, una etapa que es conocida como República Burguesa o República Conservadora, dado que el poder recaerá en el grupo más conservador de la burguesía. Se aprobará una nueva constitución en el año 1795, año 3 de la República, que establece el regreso al sufragio censitario con un mínimo de renta. Se establece además que el Poder Ejecutivo estará en manos de un directorio, un consejo, un grupo formado por 5 miembros o directores, evitando así que una única persona concentre todo el poder, como haya pasado con Robespierre. Y se establecía que el Poder Legislativo estaría dividido en 2 cámaras, el Consejo de Ancianos y el Consejo de los 500, instituciones inspiradas en la antigüedad clásica. Sin embargo, este nuevo gobierno no contará con apoyos sociales y deberá hacer frente a los sectores de la izquierda, jacobinos y sans-culottes, produciéndose, por ejemplo, durante este periodo la conspiración de los iguales de Babeuf, y por la derecha se enfrentará a los realistas, que pretenden acabar con la revolución y restaurar la monarquía en la persona de Luis XVIII, teniendo en cuenta que Luis XVII, el hijo de Luis XVI y María Antonieta, había fallecido siendo un niño durante su encierro. En cuanto a la política exterior, destacan los cada vez mayores triunfos del ejército francés comandado por Napoleón Bonaparte, lo que hace que el directorio tenga una dependencia del ejército y de Napoleón en concreto, quien, el 18 de Brumario, 9 de noviembre de 1799, dará un golpe de Estado y establecerá para Francia un nuevo régimen político, el del consulado. Con el consulado y el imperio napoleónico terminaremos el tercer vídeo de esta unidad. Gracias por llegar hasta aquí, seguiremos haciendo historia.